Seguido a esto, pues antes queremos preguntarles si su merced seminario, Pedagogía y Educación del programa de Maestría en Educación de la UNAM, y la profesora Reina Guzmán, quien nos va a estar acompañando para discutir acerca de otro tema que estamos trabajando en el momento, la sociedad del conocimiento. Entonces, damos la bienvenida a Hamilton Bolaños, María Angélica Rojas, Karina Báez, Pedro Luis Suárez, Hamilton Bolaños, Karime Castaño, quienes habla Miguel Ángel Gordillo y pues claramente nuestra invitada, la profesora Reina Guzmán. Saludamos también a nuestro tutor, quien después va a realizar esta grabación, y las personas de la comunidad académica que tendrán acceso a este contenido. En el día de hoy estamos abordando el tema de la sociedad del conocimiento en la educación, la cual se ha constituido tanto en un marco de adecuación pedagógica y didáctica, como también en un núcleo problemático que permite una reflexión crítica respecto al impacto de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas teorías de aprendizaje, la inclusión, la equidad y la calidad de la educación. Todo en función de que las propuestas educativas sean coherentes y pertinentes con las dinámicas y las demandas socioculturales contemporáneas. En ese sentido, y como parte de este ejercicio de reflexión dialógica, constructiva y formativa respecto a la innovación educativa y pedagógica en torno a la integración tecnológica, nos acompaña la magíster en modelos de enseñanza y licenciada en ciencias de la educación, Reina Guzmán, docente con amplia experiencia en el sector educativo y en aulas de apoyo inclusivo, líder y participante de proyectos de investigación vinculados a Colciencias, asesora en temas de pedagogía y divulgadora de contenidos de corte científico en educación. Agradecemos a la profesora Reina Guzmán por permitir este espacio de diálogo y le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos los jóvenes maestrantes. Me es motivo de inmensa satisfacción contar con la presencia de ustedes en esta tarde de hoy. Espero que mi conocimiento y mi experiencia en el campo educativo y de la investigación les sea de utilidad. Muchas gracias, profesora Reina. Entonces, a continuación, como parte de la dinámica propuesta, cada participante dirigirá sus preguntas a nuestra invitada con el fin de dar a conocer pues, sus opiniones y reflexiones frente al tema planteado. Entonces, el primer participante que dirige sus preguntas es María Karina. Entonces, iniciamos con ella. Adelante, María Karina. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, María Karina. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fomentar la sociedad del conocimiento en la educación especial? Bueno, la sociedad del conocimiento en la educación especial, yo diría que ustedes tomaron demasiado amplia el término de educación especial. Yo lo miraría más bien bajo de una mirada de la educación inclusiva. Ese fue un término que se tenía en cuenta antaño, ha sufrido alguna evolución y en este momento se trabaja es con la educación inclusiva, que es un término un poco más incluyente. ¿Qué les digo yo respecto a este tema? La sociedad de conocimiento es justamente eso, lo que se necesita para estar a tono con el actual momento histórico que nosotros estamos viviendo en todos los campos. Y por supuesto que en la educación, ¿qué se busca en el campo de la atención a la diversidad poblacional? Yo digo la población de diversidad poblacional porque si digo solamente educación especial, estaría limitándome a un grupo pequeño, como serían las personas que presentan problemas auditivos, visuales, motores. También podríamos estar dentro de ellos otros grupos, otro grupo poblacional con problemas emocionales, psiquiátricos, pero en la gama de, por así decirlo, de jóvenes y niños que presentan dificultades es mucho mayor. Yo por eso utilizo, como les decía a ustedes antes, el término inclusión educativa. ¿Cómo hacer que estos jóvenes tengan acceso en la sociedad del conocimiento a una educación más equitativa, a una educación de calidad?
Entonces, primero que todo hay que tener en cuenta un factor muy pertinente. Acá en Colombia, el Ministerio de Educación ha sacado cualquier cantidad de reglamentos, de normas, pero en sí, en mi concepto personal, la inclusión es muy poco lo que ha mejorado. Es muy poco lo que se ha tenido en cuenta respecto, sí, a las necesidades primordiales de los niños y jóvenes. Entonces, tenemos que partir de algo muy importante que es la cualificación docente. El gobierno no es mucho que se hubiese preocupado por la cualificación. De vez en cuando dicta algunos cursos, como decía antes, emana algunos decretos, normas, pero en sí no ha tenido como un seguimiento. Y los maestros nos sentimos abandonados en la mayoría de instituciones educativas, sobre todo las que quedan más lejos en territorios rurales. Entonces, esa parte también el gobierno ha fallado muchísimo. Es importante hacer unos ajustes curriculares, ¿sí? Porque se piensa que el hecho de tener un niño ahí dentro del aula, antes se tenían, era aulas, y los niños que presentaban alguna discapacidad se sacaban a esas aulas. Ahora no, ahora se trabaja con la parte de la integración. Pero el hecho de estar integrado un niño en un aula no quiere decir que está aprendiendo. Entonces ahora viene la parte de la inclusión, que la inclusión real demanda que el maestro esté pendiente de ese niño, pero ¿cómo? Pues necesita la cualificación. Él debe diseñar para cada uno de sus estudiantes un plan de seguimiento. Esos niños y jóvenes deben tener una evaluación continua para saber qué avances, qué dificultades y trabajar sobre ellos. También es importante tener en cuenta el campo de los valores. Los niños y jóvenes que presentan algún tipo de dificultad en su aprendizaje, ellos tienden a ser muy rechazados. Entonces, sobre eso también se debe trabajar muchísimo, el campo de los valores. También, como hacer tomar conciencia a las familias, porque las familias a veces son los primeros encargados de rechazar a los niños y jóvenes que tienen algún problema, o que en términos generales se dice son diferentes, aunque yo no creo mucho. Si hacemos un seguimiento oportuno a cada niño, a cada joven, yo sé que ese niño se va a demorar un poquito en aprender, pero se logra. Excepto ya en casos excepcionales de retardo, sí, de parálisis, que ya les afecte muchísimo el área del cerebro. También hay que tener en cuenta los avances tecnológicos, tener en cuenta las neurociencias y la neuropsicología, el neuroaprendizaje. Yo por eso siempre he insistido en que ojalá en las instituciones educativas formadoras de maestros ninguno se ha egresado sin tener los conocimientos básicos de cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Porque lo mandan a uno a trabajar con grupos bastante grandes y aparte de eso le añaden estos niños y jóvenes y no se tiene en la mayoría de casos el conocimiento. También sobre estos temas hay mucha literatura. Muchos jóvenes desconocen cómo trabajar con el diseño universal de los aprendizajes. Y este diseño universal de los aprendizajes también pienso que sería una temática obligada para los jóvenes. Cómo utilizar ese diseño universal de aprendizaje, esa teoría, unido al neuroaprendizaje para facilitar así el acceso de los niños y jóvenes de la diversidad poblacional justamente a una sociedad del conocimiento más equitativa. ¿Ustedes dirán? Muchas gracias, profe. Bueno, aquí también tengo otra preguntita. ¿Cuáles son los retos que se presentan como docente en la sociedad del conocimiento? Los retos principales que uno como docente tiene que abordar en la sociedad del conocimiento es precisamente el tener un manejo adecuado y pertinente de las TIC, la tecnología. Pero para llegar a ello hay que practicar y hay que leer, hay que empoderarse del conocimiento, sino y contar con una conectividad y tener sobre todo la voluntad
la voluntad de, sobre todo los maestros ya viejitos como yo, de ponerse, sentarse frente a esos aparatos que ni en sueños nosotros nos los imaginábamos y trabajar con ellos. Entonces, eso es uno pues, de los retos más grandes, ya como de edad, como tecnología, y no tiene pues ninguna dificultad, no tiene ningún problema para ello. Muchas gracias, profe Reina. ¿Quién le habla? Hamilton. Voy con la tercera. Sí, señora. Voy con la tercera pregunta. La educación es un elemento esencial en la vida de las personas, en la cual el docente es un eje muy importante para la adecuada adquisición del conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante que el docente sea innovador en sus prácticas educativas? De hecho, es como muy obvia la pregunta. Si el docente no es innovador, ¿qué va a ocurrir? Sus estudiantes se van a desanimar, se van a desmotivar. Y los jóvenes, los niños en este momento vienen de una era, de un momento tecnológico. Y si yo solamente les utilizo allá la pizarra, marcador, cuadernos, ellos se van a desmotivar. Entonces, esa es la cuestión. Los maestros debemos estar a tono con los avances científicos, tecnológicos. De lo contrario, no funciona el aprendizaje, porque no podemos ir, por un lado, con metodologías de antaño, dejando de lado lo actual, perdón la redundancia, y viendo que los estudiantes se nos desmotivan. Ellos ya no van a ser como los estudiantes con los que yo trabajé hace tantos años atrás. Los actuales necesitan de lo que viven a diario. Ellos están inmersos en ese mundo tecnológico. El maestro debe también hacer su mayor esfuerzo por vincularse a ese mundo y propiciárselo a los muchachos, a los niños. Muchas gracias, profe. Continuando, vamos a hablar sobre el uso de las TIC. En la actualidad ha tenido gran impacto, ¿no?, en la sociedad. Por tal razón es necesario adecuar las prácticas educativas. Entonces, ¿cuál es la importancia de involucrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que es como parte de lo que anteriormente yo les expresaba a ustedes. Las TIC ahora son inherentes, por así decirlo, al aprendizaje, no solamente de los niños, de los jóvenes, sino de todos nosotros. Entonces, partiendo de ese axioma, es que se debe trabajar. No podemos andar desligados de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Continúo yo con mis preguntas. Entonces, un aspecto que siempre ha estado en discusión dentro de la educación en Colombia es la inequidad, de la cual se amplió aún más las brechas cuando se hace referencia a las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué pueden hacer los docentes como actores directos del proceso educativo para evitar que la inequidad tecnológica en las aulas de clase persista? La inequidad es lo que actualmente viene dándose, ¿sí? Vivimos en un momento a nivel educativo de bastante inequidad. Hay gente y niños que poseen de todo, y niños, sobre todo en las áreas rurales, que carecen de todo tipo de tecnología, por así decirlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Sobre todo, yo hablo de las áreas rurales porque yo sé que va a ser uno de los sitios a lo mejor donde muchos de ustedes vayan a ejercer su profesión. O de pronto no, pero es una situación que yo personalmente he vivido. Entonces, el maestro que diseña estrategias tanto para los niños que sí tienen acceso a la tecnología como para los que no lo tienen. Ahí entra en juego la creatividad muchísimo del docente. Y yo pienso también que hay sitios donde el acceso es totalmente difícil y el gobierno, como ustedes bien lo saben, no es que eso le preocupe muchísimo de que las
de que los pueblos, las veredas no lejanas tengan esos. Entonces ahí se le toca el maestro apoyarse de pronto en la misma comunidad, en los padres de familia, y buscar todas las estrategias que les sean posibles. El maestro, de hecho, es uno de los seres más creativos que existen. Dependiendo del contexto donde se desenvuelve, debe buscar la forma de guiar ese proceso de construcción del conocimiento de la mejor manera posible. También hay que tener en cuenta que el hecho de tener la virtualidad, de tener acceso a un Internet, no significa para los niños que ya tienen todo el aprendizaje. No, el maestro se constituye en una guía. ¿Listo? Es la guía. Así yo tenga su clase, tenga toda la tecnología del mundo, pues si no cuenta con la ayuda de un docente, le es un poco difícil. Entonces, esa es otra parte importante. No sé, mire, le mando la guía y usted verá cómo la hace. No, señor, el maestro tiene que estar pendiente de su estudiante, así como está en forma presencial, también tiene que estarlo en forma virtual. Ok, mi profe, sí, realmente tiene toda la razón. Quienes hemos estado en el ejercicio durante el tema de la pandemia y luego de la pandemia, pues hemos dado cuenta de que son muchas las dificultades que presentan los estudiantes, que no todos tienen las mismas, pero sí realmente pues tiene sus efectos. Así las personas que tengan acceso a la tecnología o al internet, pues en muchas ocasiones no logran el aprendizaje adecuado pues, por precisamente esa mediación del docente no ser la adecuada y la pertinente para ese caso. Bueno, mi profe, la siguiente pregunta. La tecnología y la sociedad del conocimiento seguirán en constante cambio y evolución, representando nuevas oportunidades de interacción, enseñanza y aprendizaje. Desde su perspectiva y con una visión hacia el futuro, ¿cuáles serán las características de la educación en el año 2030 y cómo deben prepararse los docentes para ese escenario futuro? Bueno, yo partiría del año 2020, justamente que nos tocó vivir a nosotros y trabajar la virtualidad que se llamó el salto tecnológico, ¿sí? Ahí tuvimos que echar mano de la tecnología como fuera. Y a partir de ahí, pues pienso que es un preámbulo para lo que va a ser el avance tecnológico. Imagínense, ya proyectémonos al 2030. Yo pienso, a mi juicio, que va a estar en pleno apogeo lo que es la realidad virtual. Y de eso sí saben ustedes mucho más que lo que yo sé. Entonces se va a manejar la realidad virtual, se va a mejorar la parte de la comunicación, va a estar funcionando las redes 5G, es otra forma. Va a surgir, aunque de hecho ya viene, la parte de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces yo pienso que es un momento en que la inteligencia artificial va a estar ahí, va a estar presente en todo ese campo. El maestro ya no va a tener, pienso, de mi forma personal, de forma muy que lo he analizado, como le dijera, muy intrínsecamente, el maestro ya no va a jugar el mismo papel que está jugando actualmente. No. El maestro aquí, él tiene solamente es que liderar, hacer una especie de líder, ¿cierto? Orientar el proceso. ¿Por qué? Porque el estudiante ya no es que necesite como en mi época, como en las épocas en que ustedes de pronto hicieron la primaria y la secundaria, estar pendientes de lo que diga el profesor. No, el estudiante en el momento y sobre todo en el 2030, cuando haga un clic, tiene a su disposición todo el conocimiento posible. Entonces, el maestro por ese entonces tiene que ser una verdadera guía, ¿cierto? De orientar al estudiante, y eso contando con que aún se cuente con docentes, porque ya van a estar mejor programados de pronto los profesores que sean robots. Tal vez creo que me fui muy adelante, pero esa es como mi visión, ¿cierto? La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Entonces, no sé hasta qué punto el maestro para ese entonces todavía tenga un papel muy importante,
en la educación, tal vez de manera presencial, pero sí estará ahí orientando su trabajo de manera virtual. Además, ustedes saben que en esa realidad virtual los jóvenes y los niños podrán tener acceso a la educación de una forma más fácil, tal vez más motivante. Entonces, yo pienso que a grandes rasgos es mi visión de lo que va a ser la educación para el 2030. Entonces, ¿qué hacer ustedes como docentes? De pronto nosotros los más viejitos ya no estemos, pero ustedes sí, ¿qué hacen? Prepararse para ese momento, estar muy atentos a todos los avances científicos y tecnológicos, ahí sí, para estar a tono, como se hablaba antes, con las exigencias de la sociedad del conocimiento. Ese es el momento en que ustedes desde ahora deben ir preparando para ese futuro que no está tan lejano. Ok, mi profe, realmente su invitación y su consejo es bastante orientador y pues realmente lo tomaremos muy en cuenta. Listo, sigue la compañera, tiene el turno. Gracias, Miguel Ángel. Profe Reina, muy buenas tardes. Reciba un saludo de bienestar y de bendición, admiración por toda la trayectoria, por todo ese proceso que ha vivido a lo largo de estos 32 años que ya nos compartió Miguel, que tiene experiencia. Entonces, mi nombre es María Angélica Bejarano Rojas y le presento una pregunta articulando todo lo que nos ha explicado y de todo lo que nos ha hablado. Y dice, desde su amplia experiencia en educación y evolución de la docencia, frente a la adaptación de metodologías innovadoras que permiten el desarrollo de habilidades y competencias significativas, ¿cómo se podría desde el contexto educativo motivar a los niños, niñas y adolescentes a ser gestores de cambios positivos en sus comunidades? Bueno, esta es una pregunta, me parece a mí muy importante. ¿Cómo hacer que los niños y jóvenes gesten cambios? ¿Cierto? En ese contexto donde ellos se vienen desenvolviendo. Y yo pensaría que debemos iniciar por una reconstrucción del tejido social. Este tejido social que en este momento pues siempre ha estado así, pero se resquebrajó un poco más con lo ocurrido en el 2020, con la convivencia, con que no pueden salir, o que los niños no pueden estar, no pueden compartir, los padres y todo el mundo estresado. Entonces este tejido social como que anda muy regular. Y para ustedes no es tampoco de cómo los niños en las escuelas y en los colegios se están peleando en este momento. Entonces, lo más importante para ese cambio sería precisamente trabajar lo que es la parte de la integración familiar, de la integración de su comunidad, que los niños, guiados por sus docentes, hagan una lectura del contexto donde se desenvuelven. Enseñar lo valioso que son sus compañeros, que es la escuela, que son los maestros, que son los ancianos. Enseñar a esos niños a valorar su entorno, pero no solamente a los niños. Los padres juegan un papel preponderante, la familia. Uno solo no puede hacer nada. Se necesita de la ayuda de ellos para poder cumplir o llevar a cabalidad cualquier proyecto que uno se proponga como maestro. También el respeto, hay que infundirles el amor, el respeto por los seres vivos. Por eso es muy importante que los niños interaccionen con la naturaleza. Más bien ayudarlos a que ellos se cuestionen sobre su entorno, que aprendan a formular preguntas de tipo científico. Yo pienso que en ustedes está precisamente, más que nadie, los jóvenes, la responsabilidad de la formación de los nuevos científicos para el mundo. Imagínense ustedes, una responsabilidad bastante grande. Y Colombia no es que ocupe los primeros puestos en investigación científica, por el contrario, está como en los últimos lugares en investigación. Entonces, vea usted, su trabajo, ir formando los científicos, las personas que cambiarán el mundo, pero no científicos
que solamente se interesen por, así decirlo, por las cosas, perdón la redundancia, nuevamente lo retomo, científicas, sino que también amen lo suyo, se valoren, respeten, amen la naturaleza. Ustedes lo primero que tienen que hacer es enseñar a los niños a querer, ver que ese pajarito, que salir con ellos, interactuar en el campo, sus preguntas. A veces los niños le preguntan a uno y uno como que lo hace, le responde en forma de burla y de ahí los compañeros también, ese niño jamás vuelve a preguntarle a usted y crea que esté acabando con un científico. Entonces todas esas cositas son las que uno debe tener en cuenta. Pero yo sí, mi recomendación más grande es, queridos jóvenes, hay que leer muchísimo. Ustedes aprenderán y serán grandes maestros en la medida en que no les dé pereza leer. En mi época nos tocaba leer, pues sí, comprar los libros y de todo, pero ustedes tienen ahora la facilidad de hacerlo en forma virtual y gozan con todo su potencial. Entonces, por favor, jóvenes, sí, luchen porque sus niños de verdad aprenden, se cuestionen y sean los verdaderos científicos. Profe, pues muchas gracias por esos mensajes como tan puntuales. Yo creo que ya me da respuesta a la pregunta que le voy a formular a continuación, pero de todas maneras la voy a hacer. Y su merced de pronto, si tiene algo muy puntual que decir, pues le agradezco. Dice, hablar de educación de calidad para todos es una de las expectativas que hay sobre la educación en Colombia. Sin embargo, sabemos que la realidad actual en zonas del país, sobre todo en el sector rural, es muy compleja y con necesidades socioeconómicas muy marcadas. ¿Cuál es su mensaje para los docentes como agentes transformadores de la sociedad frente al compromiso de liderar prácticas pedagógicas que trasciendan y permitan mejorar la calidad de la educación en Colombia? Yo nunca he abordado el término calidad de la educación. Me parece un término demasiado amplio y demasiado incansable, ¿cierto? Yo pienso que el maestro debe comenzar a mejorar desde su mismo contexto, desde su misma aula de clase. Si mejora desde ahí, es muy probable que años más, muy tarde, se logre ese cambio en Colombia, porque no es que yo sea muy negativa, pero nosotros seguimos aún utilizando muchísimo las metodologías del siglo XVIII, ¿sí? Todo ha evolucionado, menos la educación. Entonces, ¿yo qué le diría a los maestros? Maestros, desde su contexto, desde su sitio de trabajo, búsquense estrategias que contribuyan dentro de algunos siglos a mejorar la calidad de la educación en Colombia. Además, mejorar esa educación en Colombia no depende de los maestros solamente, sino de las políticas gubernamentales, ¿cierto? Nosotros hacemos lo que está en nuestro alcance, pero es el gobierno. Y tal parece que el gobierno esté muy interesado en mejorar muchísimo la calidad de la educación en nuestro amado país. Triste realidad, mi profe. Efectivamente, su merced lo ha dicho. Yo planteaba en mi pregunta, tal cual como lo dice su merced, expectativa. Es lo que se querría, ¿sí? Versus la realidad, que está muy alejada de lo que se pretendería que fuera calidad. Los resultados hablan por sí solos, las diferentes pruebas, PISA, diferentes pruebas que formulan. Entonces, le agradezco el mensaje, le agradezco sus respuestas, le agradezco esa reflexión que nos deja y le doy paso a Karime para que formule sus dos preguntas. Muchas gracias, compañera María Angélica. Muy buenas tardes, profe Reina. Todo el tiempo escuchándola y nos hace repensar muchas cosas que nosotros de pronto como maestros también que somos de aula, a veces creemos que no son tan importantes y tan necesarias. Y realmente siento que de pronto en el discurso de esta entrevista ha contestado un poco estas preguntas también que voy a tratar de hacer en este momento, pero pues quisiera también tener su apreciación. Y es que como es una maestra de gran experiencia y como no lo ha contado, ha vivido también, igual que nosotros, este momento de retornar a las aulas, de retornar a los escenarios educativos después de un momento de pandemia. ¿Cómo usted piensa desde su momento de formación y en consecuencia con estos cambios emocionales de los niños luego de la pandemia,
¿Usted qué considera que nosotros como maestros debemos empezar a desarrollar en las aulas y en las instituciones también, para que las futuras sociedades del conocimiento consideren necesaria la formación del ser humano, no únicamente en la parte académica, sino en la parte humana y emocional? Pienso que es importante, ya se ganó un espacio con la virtualidad, ¿cierto? Entonces no debemos dejarla de lado. En este momento se está trabajando nuevamente con la presencialidad, pero la virtualidad tiene que seguir incrementándose de una o de otra forma las aulas de clase. Por ejemplo, cuando el profesor se ausenta, por X o Y motivo, ¿por qué no trabajar nuevamente las guías esas que nos tocaba hacer o conectarse virtualmente? ¿Sí? Entonces yo pienso que lo que se ha ganado no se puede bajo ningún punto de vista dejarlo perder. Y otro aspecto importante que yo recalco es como los muchachos en sí, los jóvenes son muy pilos. Todo lo que sea posible de que ustedes logren a ellos desde el punto de vista de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, hacer, ellos lo van a realizar y lo van a hacer gustosos porque están viviendo lo que a ellos realmente les interesa y les gusta. Hay que seguir incrementándolo. Que no hay computador en mi escuela, bueno, no sé, vamos a la del vecino, vamos a tal parte. Ustedes son los que tienen que buscar esas estrategias, no hay que perder lo que ya se ha ganado, jóvenes, hay que seguir. Recuerden lo que nos espera, de acuerdo a la pregunta que me hizo Miguelito por allá en el 2030, ¿cierto? Entonces, eso yo pienso, rescatar esa virtualidad, lo que ya se ganó, ese trabajo, esa vinculación, pienso yo, de los padres de familia, que le costó mucho a ellos y que se pusieron muy molestos y que furiosos y que definitivamente las críticas sobre el maestro, que no hacía nada, que a ellos les tocaba guiar a los estudiantes. Entonces, esa partecita también hay que tenerla en cuenta y hay que vincular al máximo a los padres de familia en ese trabajo educativo. Ese pues, es mi punto de vista. Claro que sí, profe Reina, claro que sí, es muy importante seguir trabajando y andando en este tema, pero aquí también nos surge de pronto una inquietud. ¿Qué podemos nosotros o qué podemos empezar a nosotros a realizar desde la institución educativa para que no se deje atrás toda la ganancia que teníamos en el momento de la virtualidad de las TIC? Porque como bien sabemos, fue una necesidad de implementarlas, ¿no? Pero no todos tenemos las mismas habilidades, no todos los maestros ni todas las generaciones que estamos en las aulas tenemos las mismas habilidades tecnológicas. ¿Cómo hacemos para que todos estemos motivados y no las dejemos de lado, sin importar de qué generación seamos? Vea usted, ese sí es el trabajo de cada uno de los docentes, porque él es el que conoce su contexto. ¿Qué tengo yo en mi aula de clase? ¿Cómo piensa mi comunidad? ¿Qué tipo de pensamiento crítico abordan ellos? ¿Cierto? ¿Cómo es mi postura? Porque yo conozco maestros de maestros, conozco maestros superpilos, estudiantes superpilosos y también conozco otros de tipo negligente. Entonces, esa parte sí depende de cada uno de ustedes, de su vocación como maestro. Aquí yo pienso que es de vocación más que todo, ¿cierto? Porque hay maestros que se limitan simplemente a, bueno, voy allá a mi clase, listo, salgo y ya, me desconecto. Pero hay otros abnegados, como creo que son ustedes, que todo el tiempo están pendientes de sus estudiantes, ¿cierto? Bueno, que ese niño tiene una dificultad, que cómo hago para que ese joven logre la aprehensión del conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí sí yo le respondería a usted, profe, depende de cada uno de ustedes y el contexto donde se estén desenvolviendo en la tarea de construcción del conocimiento. Muchísimas gracias, profe Reina. Creo que son palabras muy sabias y maestro debemos de ser de vocación, por eso estamos llamados a estar aquí en las aulas y con nuestros niños y niñas. Si no somos maestros de vocación, estamos en el lugar equivocado, eso sí, lo hemos tenido muy claro que trabajamos con amor en nuestras aulas.
Profe, muchísimas gracias por su respuesta. Le doy la palabra a mi compañero que viene con las siguientes preguntas. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes, profe Reina, ¿cómo está? Bueno, las preguntas que yo tengo son las siguientes, profe. Dado que estamos hablando de todo este tema de innovación en la educación, yo tengo de pronto curiosidad, dado que tú te mueves mucho en este medio de investigación, de propuestas, de cosas innovadoras que van saliendo. Entonces, no sé si a raíz de la situación de pandemia que se presentó desde el 2020 hasta hoy en día 2022, si conoces qué propuestas han sobresalido o que hayas visto que son idóneas para continuar con el desarrollo, con su desarrollo en todo este proceso educativo. Aprovechando la virtualidad, ¿sí? Sí, señora. Pues a mí me pareció muy bonito y fue la vinculación de los padres de familia con sus niños. Algunas madres me decían, profe, yo nunca había trabajado con un computador. Aprendí a hacer eso, aprendí a hacer esto. Entonces, como que eso fue un aprendizaje también de los padres de familia. Por eso les decía yo antes, cuando me interrogaban, esa parte de los padres no se puede por ningún motivo, eso es ganancia. Ellos trabajaban y ellos sabían que sus hijos qué tareas tenían. Y lo llamaban a uno. Entonces, sí hay que tener en cuenta que no se pierda ese hilo conductor de avance que teníamos respecto a la responsabilidad de los padres, porque hay algunos que son un poquito irresponsables y siempre le dejan el trabajo al docente o le echan la culpa al docente, que fue por culpa de él y que mi hijo es maravilloso. Cuando ellos están vinculados al aprendizaje, ya saben qué limitaciones, por ejemplo, tiene su hijo, o qué cosas deja de hacer, o qué sí tiene de cualidades que se pueden seguir trabajando sobre ellas. Yo pienso que esa parte fue muy importantísima y pues yo pienso que lo que más los estudiantes, sobre todo los del colegio, lo que más gozaron, algunos fue trabajando virtual. Fíjense ustedes, a los muchachos sí les gusta la virtualidad. Y eso es mentira cuando los padres dicen que los jóvenes no trabajan, los muchachos sí les gusta la virtualidad. Y nuevamente ya he repetido esto, pero debemos estar en eso. En este momento la sociedad del conocimiento nos exige virtualidad, pues virtualidad. Vamos a no dejar perder eso, lo que ya se ganó. Trabajar en ocasiones, clases con los niños, talleres, conversatorios, no sé, lo que ustedes crean. Yo sé que los niños se dicen, vamos a conectarnos, bueno, vamos a hacer la actividad. Ellos lo hacen. Y sobre todo también, algo que les gustaba muchísimo, era la clase de artística, no sé, vinculado desde lo virtual. Ellos les decían, pues para nosotros era magnífico que la profesora nos decía, mezcle tal cosa con tal cosa. Lo gozábamos más que cuando estábamos nosotros allá trabajando con ella en las mesas. Entonces, esa parte es muy, muy importante también. Pues mi llamado en sí es a no dejar de lado lo que se ganó. Que la virtualidad continúe de una u otra forma y estaré de ustedes buscar las estrategias para que se hagan esos eventos y se vincule también en una reunión a los padres de familia, sobre todo en la parte de talleres creativos. Los padres son felices. Yo trabajé con una comunidad en Saque, donde casi todos los padres de familia se vinculaban estábamos trabajando desde los lenguajes artísticos, con un grupo de niñas que estaban haciendo el trabajo de grado, la importancia de los lenguajes artísticos en la construcción del conocimiento. Y ellas habíamos diseñado talleres donde los padres, ¿sí?, eran de tipo virtual, donde los padres también trabajaban con sus hijos y fueron las personas más felices del mundo. Fíjense ustedes. Entonces, yo les cuento, esa es una de mis experiencias, de que la virtualidad sí funciona y que integrar a la comunidad y a los padres de familia es parte del éxito del proceso educativo. Sí, profe, totalmente de acuerdo. Desde mi experiencia también, que tuve la oportunidad de vivirlo precisamente por ser profesor de lo público. Esa relación que existe ahora entre el estudiante y el padre de familia se fortaleció bastante. Y no solo eso, lo que tú dices, la parte virtual, yo creo que a partir de este momento ya no se puede desligar del currículum.
O sea, ya es un tema que toca seguirlo manejando de forma obligatoria. Por ejemplo, el uso de herramientas virtuales, que el Google Classroom, reuniones por Meet, las guías, que se pueden trabajar proyectos transversales, que no es necesario ver matemática, física y química aparte, sino que pueden trabajar todas juntas. Son cosas que creo que también se pueden rescatar de este tipo de proceso. Gracias, profe. Y, profe, también tengo entonces otra pregunta que es parte de lo que se ha planeado a nivel nacional. Colombia está proyectada y busca colocarse como uno de los más innovadores de toda América Latina en la formación de los jóvenes emprendedores e innovadores. ¿Cómo cree usted que se pueden construir las bases de la sociedad del conocimiento aplicándolo desde el currículo, desde la escuela? Mira, qué pregunta tan interesante. Yo me he cuestionado muchísimas veces sobre eso, profesor Pedro Luis. Y yo pienso que se debe iniciar desde una reforma del currículo. Nosotros en Colombia trabajamos, y sobre todo en la normal, demasiadas asignaturas. No sé, pues no sé cuánto tiempo tenga, pero la anécdota es que uno ve esos niños que van para la escuela, sobre todo los chiquitos, los de primaria, y los van todos jorobaditos, precisamente por la cantidad de cuadernos, de libros y todas esas cosas. O sea que hay que hacer una reforma y si yo fuera ministra de Educación lo haría, dejar aquellas cosas que son fundamentales. Países como Japón, por así decirlo, y otros que ocupan los primeros lugares de calidad, ellos no ven toda esa cantidad de asignaturas que vemos nosotros acá en Colombia. Ahí yo comenzaría justamente por eso. También otro aspecto que pienso es que la cuestión de la tecnología, de los softwares, sobre todo en 10º y 11, yo todo lo que ustedes puedan encontrar y que los niños puedan manejar, aunque los chicos manejan todo lo que ustedes les digan, porque ustedes les explican y ellos absorben todo el conocimiento. Es fundamental la tecnología, que en 10º y 11 ellos ya sean creadores de diferentes softwares, que ellos sean capaces de armar, que ya desarrollen, que tengan un paso más hacia lo que es el conocimiento científico. ¿Listo? Eso falta en Colombia muchísimo. Los estudiantes, nosotros, los maestros, somos los encargados de bloquearlos muchas veces. Yo conozco estudiantes, pues ya los primeros años yo he trabajado con todos los cursos en esta vida, desde preescolar hasta la universidad. Y cuando los niños ingresan, por ejemplo, a preescolar, a usted le preguntan de todo. Que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué... Bueno, y los maestros ya comenzamos como a ponernos molestos. Ya le respondí. Que yo sé que... Entonces, ya el niño como que a veces no debo preguntar, la profe está brava. Ya en primero, pregunta menos. El niño ya no, como que eso ya no. Y cuando termina la primaria, es uno que otro el que pregunta. Cuando llegan al colegio, esos ya ni preguntan. Y finalmente en 10º y 11 son muy pocos los que ellos preguntan, porque nosotros los maestros, los padres de familia, el contexto los ha ido bloqueando. Imagínense. Esa es otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta, defender esa parte de que los niños tengan la libre expresión de ellos, esa apertura hacia la indagación, hacia la investigación. Yo pues me refiero muchísimo a la investigación porque pues, es uno de los campos en los que yo me moví en los últimos tiempos en Conciencias y con la Universidad Pedagógica. Y uno ir a una feria de esas, que la Escuela Normal estuvo muchas veces en esas ferias, porque ahí se han gestado grandes procesos investigativos y hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos y ver unos niños en esas ferias con una cantidad de cosas y de tecnología. Yo me dice, bueno, ¿y entonces qué pasó en mi normal? Entonces, como que pienso que un poco el papel ahí es el de los profesores. Los profesores no bloqueen el pensamiento creativo de sus estudiantes. Déjenlo fluir. Si usted deja fluir el pensamiento creativo de sus estudiantes, irá dejando también fluir el pensamiento científico. Y como les decía antes, de nuestro país. Otra cosa que yo también tendría en cuenta es la cuestión de
de la asignatura de religión. La asignatura de religión se debe abordar desde una manera más laica, con diferentes perspectivas. No vayan a decir, profesora Reina es una atea. No. Es mi mirada, ¿sí? Porque como se viene trabajando la parte de la religión, no es la pertinente. Hay niños que dicen, mira, profe, es que tenemos clase de religión y eso es lo mismo siempre, mira, profe, que los sacramentos, no, mira. Entonces yo me he cuestionado, estos niños de pronto sí se les interesaría la religión, pero hay que darle como un vuelco, verlo desde otro aspecto, y lo que yo les digo, que sea un poco más laica, ¿sí? Que tenga el niño la oportunidad de expresarse realmente, ¿cierto? Y sobre todo, pues en mi municipio, a veces los niños que dicen que no pertenezco a esa religión, son como censurados, que eso no sea así. Los niños tienen todo el derecho a creer, no sé. También, que otra cosa les diría a ustedes, eso, comenzar desde ahora, desde preescolar, de ustedes que son padres de familia, a guiar ese proceso de aprendizaje de sus hijos, de los estudiantes. Es que me voy a enseñar, y ese término siempre me ha parecido horrible, al enseñar. Uno va a guiar, ¿cierto? Va a hacer un acompañamiento a los niños y jóvenes. Me toca dar la clase. ¿Cuál clase? No, mire, si usted lleva planeado las cosas que va a hacer, esos niños son los que van a hacer toda la clase y se la van a gozar, van a estar felices. Pero si yo llego con mi metodología de hace 40 y tantos años, cuando yo estuve, mis muchachos se van a bloquear. Entonces, jóvenes, en sus manos está el progreso, en sus manos está el cambio, está todo. Nosotros ya cumplimos nuestra misión. Yo voy de salida, procuré hacer lo mejor posible por mis estudiantes. Yo estuve de preescolar hasta con niños especiales, con jóvenes de unidades, y ya pienso que voy de salida, a ustedes es la responsabilidad. Y así como yo, pues mucho, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes tienen otra pregunta. Con muchísimo gusto, jóvenes. Muchas gracias, profe, por esa respuesta. Estoy totalmente de acuerdo en muchos de los aspectos que mencionaste. Muchas gracias, profe Reina. Compañeros. Bueno, agradecemos este espacio otorgado por la profesora Reina para responder nuestras preguntas. Realmente ha sido muy enriquecedor lo que hemos conversado esta tarde, varios temas, todos en torno a la innovación tecnológica y en nuestro contexto que estamos estudiando la sociedad del conocimiento. Realmente nos queda una gran enseñanza, muchas invitaciones, muchas tareas por hacer, realmente muy significativo. Agradecemos a la profesora realmente su amplia experiencia, su conocimiento que nos trae acá a este espacio. Sinceramente, pues agradezco realmente tenerla nuevamente, además de mi formación en la secundaria, pues tenerla acá en este momento realmente es bastante significativo. Muchas experiencias igualmente en sus clases, en sus momentos de enseñanza, de orientación. Realmente sigue siendo muy importante todo ese tema de saber investigar, de indagar, de no dejar la curiosidad de lado, tanto de nuestra parte como de los estudiantes. Realmente es significativo que nosotros también seamos curiosos en la forma en cómo debemos innovar nuestras prácticas, cómo problematizamos cada una de esas situaciones que posiblemente a veces vemos como dificultades, pero que realmente guardan un sentido y una enseñanza que nos deja para todos. Entonces, agradecemos mucho a la profesora Reina esta tarde, muy amable a todos los compañeros presentes. Si alguien tiene algo más que agregar y complementar, pues este es el espacio y le damos la palabra, muy amables. Gracias a los compañeros. Profe Reina, le reitero la admiración y el saludo de bienestar y de bendición. Espero en un futuro no muy lejano poderla conocer personalmente, compartir con usted mi admiración, y me quedo con esos mensajes tan bonitos que nos dejó en esta tarde. Dios la bendiga, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta actividad. Pues para mí ha sido todo un gusto. Me llena de emoción
me llena de emoción ver cómo los exalumnos de UNA en este momento están desempeñando papeles muy importantes. De verdad que sí. Miguelito, excelente estudiante y aún continúa haciéndolo. Es un honor en la tarde de hoy ver todos sus progresos. Yo tengo bastante material. Yo he escrito como 2 o 3 libros, muchos artículos, sí, sobre investigación precisamente y sobre inclusión. Si en algún momento ustedes necesitan de ellos, pues con muchísimo gusto me lo comunican o le dicen a Miguelito y estoy para servirles en esos 2 campos. ¿Listo? Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, damos por terminada nuestra intervención en este espacio. Agradecemos a todos por su tiempo y finalizamos la grabación. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también.